De nada, decir que no somos representantes de ningún grupo, ni pueblo, ni persona, simplemente pues bueno, intentamos dar a conocer un poco la historia de este grupo cultural, sobre todo porque pensamos que es uno de los grupos culturales que se desconocen más en el mundo, en el sentido de que bueno, hay mucha más información de otros grupos o colectivos, pero de los indios, quitando lo que son las historias de Kevin Costner en sus películas Bailando con Lobos y demás tonterías, pues bueno, poco más se conoce. Y bueno, pues para presentarnos un poco, pues como he dicho antes, somos de la asociación OSA, que significa hostias, somos antropólogas y antropólogas y antropólogos. ¿Y que por qué lo de hostias y tal? Pues un poco porque, bueno, la mayoría somos estudiantes de antropología y lo que queríamos era un poco romper con el academicismo del resto de asociaciones antropológicas que había aquí en el Estado, en el sentido de que, bueno, que lo único que hacían era ir a las bibliotecas, estudiar cuántas plumas tienen los indios en la cabeza, pero luego realmente les importa bastante poco cómo viven esas personas hoy en día. Y bueno, pues nosotros hicimos un poco una asociación en la cual, pues bueno, interesarnos por tanto grupos culturales, como grupos sociales, como personas que, bueno, que en un momento dado pues, tengan algo que decir y no tengan los medios suficientes, pues seríamos como una especie de puente, pues bueno, para ayudarles de la manera que fuese. Y bueno, ¿de qué manera lo hemos estado haciendo? Pues mediante charlas como la que podemos estar hoy intentando dar aquí, otras en radios, en centros sociales ocupados. Luego también hemos estado haciendo una campaña por la liberación de un indio lakota que se llama Leonard Peltier, del que os hablaremos más adelante. Y bueno, hemos realizado diferentes tipos de actividades, siempre eso encaminado a dar un poco la voz a los sin voz, se podría decir. También hemos editado un par de revistas, Kif y Coyote, que bueno, pues un poco tienen esta función, la de que ellos mismos se escriban en estas revistas y nosotros, pues nuestra labor es la de difundir. Pues vamos, el activismo indio, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro sitio, empieza pues hace 500 años, ¿no? Cuando llegan allí los blancos, ¿no? Y bueno, pues es una resistencia que se ha dado de muchos tipos, ¿no? Hay que decir también que no todos los indios son iguales, que no todos vivían de la misma manera cuando llegaron allí los primeros europeos, y que las cosas no han sido iguales para todos los pueblos que habitaban allí, ¿no? La gente se asimiló muy pronto, otra gente no le dieron opción a asimilarse, otra gente no se quería asimilar, había de todo, ¿no? La historia de la resistencia, joder, pues, se puede remontar a muchísimos años, ¿no? Las primeras así, lo más así graciosillo, ¿no? Es lo de los peregrinos estos del Mayflower que llegaron y celebran el Día de Acción de Gracias porque se estaban muriendo de hambre, y los indios les llevaron pavos y demás historias para comer, y después se los machacaron a todos, ¿no? Y ahora siguen celebrando el Día de Acción de Gracias, pero nadie se acuerda de que fueron ellos los que les llevaron el papelillo y eso. Que es una historia de resistencia larga que también ha estado, que no se puede separar tampoco de la política que ha llevado los Estados Unidos de lo que respecto a ellos, ¿no? Han tenido una política india específica que ha estado basada en eso, en lo que ellos han llamado el problema indio. Para ellos los indios han sido siempre un problema y han estado intentando encauzarlo de una manera o de otra. Pues ya sea con la asimilación, ya sea con destrucción, genocidio, etnocidio, como sea, ¿no? La asimilación la que se está dando en Estados Unidos no es una asimilación conjunta, sino que es muy etnocida, ¿no? Que es acabar con todo lo otro para asimilarse al sistema americano, como están haciendo en todos los sitios. Bueno, resumiendo así a grandes rasgos un poco la política que ha ejercido el gobierno blanco sobre la población indígena en los Estados Unidos, se podría dividir en dos fases. Una primera que sería desde la entrada del hombre blanco en Norteamérica, en 1600 hasta finales de 1900, o sea, hasta finales de 1800, del siglo XIX. Esta sería una política de separación, en la cual, pues bueno, pues lo que hacían los blancos llegaban a las tierras, cogían a los indios, o bien los exterminaban, o bien los metían dentro de pequeños guetos, que son lo que se conoce como reservas. Los indios, el único papel que jugaban, bueno, no se les asimilaba ni culturalmente, ni socialmente, ni políticamente, simplemente se les metía en esos lugares para que, bueno, pues allí permaneciesen, sobreviviesen de la manera que mejor pudiesen. Económicamente sí que hubo una especie de asimilación, siempre que fuese que los indios pues pudiesen contribuir dentro de la economía blanca, pues para que se sacasen grandes beneficios, como pudo ser el comercio de pieles, lo cual llevó también a una desestructuración de todo lo que era la forma de vida india, ya que bueno, pues los indios dejaron de llevar a cabo sus prácticas habituales
para dedicarse al comercio de pieles, que les reportaba bienes materiales blancos que hasta entonces no conocían y que bueno, también los blancos se introdujeron o sea, se encargaron de introducirlos un poco para, bueno, no un poco no, simplemente para esto, para que hubiese lazos de dependencia, vamos, que se aprovecharon. Esto sería hasta el siglo XIX. A partir del siglo XIX, a finales, en 1896 me parece, pues apareció una ley que se llamaba Ley en inglés es de Witat, de reorganización de las tierras indias, más o menos venía a ser. Lo cual consistía en recoger todas las tierras indias, o sea, lo que eran las reservas, repartirlas en lotes, porque bueno, vieron los blancos que, vaya, aunque fuesen reservas y fuesen las peores tierras que existían, también se podía sacar beneficios de allí. Entonces, bueno, a los indios les dieron lo peor de lo peor, las partes más pequeñas, y los blancos se llevaron lo mejor. Con esto, aparte, lo que querían era que los indios se convirtiesen en ganaderos y en agricultores con una forma de vida blanca, con lo cual que perdiesen su cultura, su forma de ser, su forma de organización, y bueno, se convirtiesen a la forma de vida blanca. Con esto comenzaría la segunda fase de la política blanca ejercida sobre los nativos norteamericanos, que era la de asimilación. Querían asimilar a los indios para que se convirtiesen en blancos y así arrebatar lo poco que les quedaban, que eran las tierras, y de paso acabar con lo diferente, que en ese caso era el ser indio, tener una forma organizativa, económica y social diferente a la que proponía el modelo de vida anglosajón. Bueno, todo esto continuó, se crearon escuelas blancas que consistían en coger a todos los niños indígenas de los poblados, llevarlos a escuelas en las cuales se les prohibía que hablasen su idioma natal, que vistiesen como sus padres lo hacían, vamos, les cortaban totalmente lo que era su cultura, les obligaban a aprender el inglés, a pensar como un inglés, o sea, les obligaban a ser un inglés, con lo cual se creaba un desarraigo cultural, era una manera muy, muy fuerte para acabar con lo que era el mundo indio. Más adelante, hacia 1924, ya lo que fue un intento del gobierno de Estados Unidos para acabar con lo que era la población india, fue el darles la ciudadanía norteamericana, que en un momento dado se podía vender como, joder, qué progresistas que les van a dar la ciudadanía a estos indios, que hasta ahora eran sin tierra o sin patria. En realidad lo que quería el gobierno blanco con esto era, pues bueno, pues por un lado evadirse de todos los tratados que había firmado desde el siglo XVII al XIX con los indios. Hasta entonces eran naciones soberanas, pero claro, ya al considerarles como ciudadanos norteamericanos, todos esos tratados dejaban de tener vigencia, porque ya no existían tales naciones, ya no existía la nación Oglala, no existía la nación Hopi, no existía, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, lo que querían con esto pues es, bueno, pues también intentarles quitar ya las pocas tierras que les quedaban y bueno, remeterles en lo que era la forma de vida blanca. Posteriormente siguieron habiendo leyes de este tipo. Hubo una ley en la que, bueno, pues el tema de las reservas se le daba mayor poder a los estados en los que se encontraban las reservas, de tal manera que el gobierno blanco, pues bueno, pudiese administrar un poco la vida que los indios tenían en estos lugares. Hacia 1970 hubo un ligero avance, en gran parte debido a que, bueno, pues la mayoría de los movimientos indios grupos indígenas empezaron a organizarse, movimientos activistas indios, y bueno, consiguieron una presión tanto a nivel nacional como a nivel internacional de grupos que les apoyaron, y bueno, consiguieron una cierta independencia en lo que se refiere a la administración de las reservas, el administrarse ellos mismos sus recursos, su política y su forma de vida. Todo esto se vino abajo o tuvo un retroceso con la llegada de nuevos gobiernos conservadores como fueron Ronald Reagan y posteriormente el gobierno de Clinton, aunque bueno, de partido diferente la política respecto a los indios ha sido similar. Lo que se pretende ahora con los indios es, bueno, por un lado, quitarle las reservas que tienen, porque paradójicamente, aunque estas reservas en tiempos pasados hayan sido un campo de concentración para ellos, hoy en día es en el único sitio dentro del Estado norteamericano en el cual pueden llevar adelante su propia cultura. Pueden ser ellos mismos y pueden pueden reorganizar su propia identidad india. ¿Qué pasa con estas reservas? Que a pesar de que ser terrenos que para el cultivo son nefastos, se ha descubierto que tienen gran importancia en cuanto a lo que se refiere a nivel de minerales. Hay reservas de uranio, hay reservas de petróleo, hay reservas metalíferas, lo cual codician las grandes multinacionales blancas.
Ahora el gran reto para los indios es conseguir mantener estas reservas y bueno, y por otro lado, pues eso, conseguir que se respeten los tratados que en siglos pasados había firmado el gobierno blanco con ellos. Bueno, pues dejando un poco lo de asimilaciones y tal por parte de la política estadounidense respecto a los pueblos indios, pues habría que hablar de cómo se empezaron a organizar estos pueblos, ¿no? Que organizados llevan con sus organizaciones tradicionales, creo que no han dejado nunca de existir, ¿no? Los consejos de ancianos siempre han tenido mucho poder allí dentro de sus propias naciones y han tenido mucha fuerza. Pero ya organizaciones políticas, al nivel de organizaciones políticas como la entendemos ahora, quizás a partir de los años 50 y 60 cuando empiezan a funcionar más, ¿no? Y quizás sean más las de los 60 las que toman un papel más activo, más activista, más reivindicativo, así en plan fuerte, ¿no? Pues en plan de unirse a la lucha por los derechos civiles, que empezaron con movimientos afroamericanos, y entonces pues se empiezan a mover, ¿no? Y ahí surgen, pues hay varios grupos, ¿no? Un grupo de jóvenes universitarios, que es el Consejo, está por aquí, Consejo Nacional de Jóvenes Indios, ¿no? Después también el Red Power, que nace en Nueva York también. Eran sobre todo grupos urbanos, ¿no? De indios urbanos que habían salido de la reserva a buscarse la vida a la ciudad y se movían por allí. Y en este contexto así es donde aparece quizá el grupo así más fuerte y que más unificaba y que últimamente unifica al grupo de América del Norte, Central y del Sur, que es el American Indian Movement, el AIM, que aparece en 1972 por Minneapolis, ¿no? Y son gente sobre todo chippewa, gente que estaba sobre todo en Chicago, gente de la llanura, ¿no? De la parte esta que sale más en las películas, con plumas, caballos y dando brincos por ahí. Lo que se dice hacer el indio normalmente, ¿no? Y bueno, pues empieza a haber movilizaciones y quizá la primera así más fuerte fue la ocupación de la isla de Alcatraz en el 69, que ya se había ocupado una vez en el 64 y se vuelve a ocupar en el 69 con una declaración fuerte, con unas reivindicaciones claras de querer construir allí un centro cultural indio y un centro religioso también, ¿no? Y a partir de ahí las reclamaciones empiezan a hacerse un poco más, pues sobre todo el respeto de los tratados que se habían firmado, que no se han respetado ninguno, pues las reservas estas en donde se metieron, en un principio fueron tratados de tierra en el que en una guerra pues se cedía una tierra a una gente y otra gente se quedaba con otra tierra, era un reparto, se suponía, ¿no? En el que los indios que habían disfrutado de toda la tierra pues se quedaban con una parte. Pero esa parte al siguiente, cuando les convenía a los Estados Unidos, se acababa y se volvía a quitar a otra parte y al final las reservas se quedaban en sitios pequeñitos, con pocos recursos, con tierras malísimas para sembrar y sin bisontes que cazar porque ya se los habían cazado todos para hacer abrigos de pieles que se pusieron muy de moda y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en Alcatraz ya se empieza a hacer una declaración más o menos independentista o autonómica de las naciones indias, pero vamos, que cuando más historia tienes con todo el movimiento por los derechos civiles con el movimiento negro, todo mezclado, ¿no? Entonces, bueno, antes habían hecho otras historietas, la Nación Lakota en los Sioux, esto de las películas también, ¿no? Que se llaman Lakota. En el Monte Rushmore, el monumento a la democracia, ese que salen los cabezones allí, que los han tallado en piedra, ¿no? Y bueno, esa es parte de su tierra sagrada, son las colinas negras estas también que salen en las películas del General Custer y tal. Y bueno, a partir de ahí en este siglo, en los 70, pues es cuando se empieza a mover más, se hace más visible el movimiento, más que se empieza a mover, ¿no? Es un movimiento más activo, los jóvenes empiezan a volver a las reservas, a recobrar tradiciones, pues eso, a no cortarse de coger el fusil y liarse a tiros con la policía cuando venía cuento. Entonces, bueno, en la marcha de los tratados rotos se ocupa la oficina, la vía, oficina, ¿cómo es?, de asuntos indios. Bueno, pues que eso, que a partir de ocupar la oficina de la vía, pues empieza a hacer una campaña de desprestigio contra el movimiento indioamericano que estaba tomando mucha fuerza y se estaba haciendo famosillo y pocos años, bueno, no sé si fue 3 años después, ¿no? Fue en el 73 o algo así, se ocupa el pueblo de Wounded Knee, que fue donde se realizó una matanza gigantesca de Sioux. Esta fue la última gran matanza que hubo por parte del ejército, así grande en un momento, ¿no? Porque constantemente o el ejército o la policía ha ido matando indios, ¿no? Entonces hay una ocupación que dura 3 meses
una ocupación de un pueblo. Aquello se convirtió en una especie de guerra civil, el mayor conflicto armado dentro de los Estados Unidos, con aquellos rodeados, la Guardia Nacional, las tanquetas, helicópteros, todo el despliegue este que suelen montar. De allí no salía información, de allí no salía nada, y al final pues le ponen las armas a esta gente diciendo que, bueno, ante las promesas de que se estudiaría el caso de revisar los tratados, ¿no? Allí en la ocupación de Wounded Knee, eso ya lo tuvo, quien más fuerza tuvo allí fue de los movimientos, el movimiento indioamericano, ¿no? Que fue el que organizó toda la batallita esta, y es donde aquello ya tomó una fuerza y se vio que eran capaces de plantarles cara al ejército americano, al FBI, a cualquiera que se pusiese por medio, ¿no? Pero a partir de ahí esto es un poco jaleoso, ¿no? Porque la IM tampoco es un grupo que conozcamos allí todo lo que implica, lo que tiene, lo que no tiene. Es un grupo grande, se dividía en secciones, había secciones más de izquierda, más de derecha políticamente, ¿no? Eran todos indios, pero vamos, había allí discrepancias políticas entre ellos. Una gente optaba más por la lucha armada, otra gente más por otras cosas. Y nada, la cuestión es que hay una campaña de descabezar el movimiento, ¿no? Y se ha estado atacando a los líderes del movimiento pues desde Wounded Knee han ido cayendo poco a poco, ¿no? Y el último gran así líder, una persona respetada bastante allí entre esa gente, era Leonard Peltier, que fue el que hemos estado moviéndonos un poco más en este tema, que bueno, en un tiroteo fue acusado de matar a 2 agentes del FBI y todavía está preso. Eso fue en el 76, 20 años. Y es el preso político más antiguo del mundo, más que Nelson Mandela, porque él ya está en la calle. El tema de Leonard Peltier habría que verlo dentro de un contexto que era la política de terror que se estaba ejerciendo dentro de la reserva Lakota de Pine Ridge, que era donde se había producido en el año 73 la toma del poblado de Wounded Knee por los Sioux Oglalas. Bueno, como contó mi compañero, se tomó el poblado tal y cual. El gobierno de Estados Unidos prometió que iba a haber una revisión de los tratados y de las condiciones de vida que había en ese poblado, pero nada de esto ocurrió. La única respuesta que dio el gobierno de Estados Unidos después de esta ocupación del poblado durante 3 meses fue la represión pura y dura. Hubo como 600 detenidos, hubo muertes inexplicables que nunca salieron a juicio, hubo muchísima represión. Dentro de esta reserva, la de Pine Ridge, pues se instauró un gobierno tribal corrupto, manejado por la Oficina de Asuntos Indios, por la vía, o sea, dependiente del gobierno de Estados Unidos, que estaba encabezada por el indio Dick Wilson. Este agente tribal de los Estados Unidos se dedicó a crear un escuadrón de la muerte que se llamaba los Bons, que eran guardianes de la nación Oglala. Y bueno, pues sistemáticamente esta gente lo que se dedicaba era pasearse por la reserva, y todo aquel que era sospechoso de pertenecer al movimiento indioamericano pues era tiroteado, se lo cepillaban. Estos Bons pues recibían armamento tanto, o sea, del FBI, como bueno, pues, como se pueden ver en diferentes documentos. Dentro de esta política de terror que había dentro de la reserva Dakota, pues hubo un buen día en el que, bueno, pues llegaron unos agentes del FBI supuestamente persiguiendo una furgoneta porque alguien había robado algo, y se dedicaron a pegar tiros en aquella reserva. Lo que ocurrió es que mucha gente, asustada por los ataques de los Bons, de estos escuadrones de la muerte, salieron y se defendieron. Se produjo un tiroteo en el cual, pues bueno, finalmente hubo muertos 2 agentes del FBI y un Sioux Dakota. El Sioux Lakota nunca, bueno, se llevó a juicio la cosa, pero bueno, no pasó nada, no se supo realmente quién había sido. En cuanto a la matanza de estos 2 agentes del FBI, se acusaron a 3 Lakotas, uno de ellos Peltier y luego otros 2 que, bueno, pues el juez que llevó adelante su caso, pues bueno, vio que no había pruebas suficientes y por lo tanto salieron exculpados. Sin embargo, Peltier, digamos que fue el cabeza de turco en toda esta situación. Peltier, ante la persecución que estaba llevando adelante el gobierno de Estados Unidos, decidió ir al Canadá y allí permaneció unos meses hasta que finalmente le extraditó el gobierno de Estados Unidos de una manera ilegal. Posteriormente se produjo el juicio.
Hubo una trama, bueno, en la cual se falsearon pruebas, se falsearon documentos, los testigos fueron bajo coacción. Total, le hicieron una encerrona para que este hombre fuese condenado. Finalmente lo consiguieron y le condenaron a 2 cadenas perpetuas. Todo esto habría que verlo dentro de una trama que había creado el gobierno de Estados Unidos junto a sus cuerpos represivos, la CIA y el FBI, en los años 60-70, que se llamaba COINTELPRO. Y bueno, la COINTELPRO, ¿en qué consistía? Pues era un poco acabar con todos los movimientos pro derechos civiles que había en los Estados Unidos. Se trataba de introducir agentes de FBI y CIA dentro de estos movimientos para socavarlos desde dentro, criminalizarlos y luego poder atacarlos. Dentro de esta trama, los grupos por los que se iban eran sobre todo grupos feministas, los Black Panthers, el Movimiento de Liberación de Puerto Rico y entre ellos también el Movimiento Indioamericano. Y bueno, siguiendo con Leonard Peltier, pues bueno, este hombre desde que le metieron en la cárcel, posteriormente hubo pruebas que se presentaron en el cual se veía que su fusil no había sido el que había disparado a esos policías, y el gobierno de Estados Unidos al cabo de los años, alucinante, ha reconocido que posiblemente Leonard Peltier no haya sido el autor de la muerte de esos 2 agentes, pero ya que había ocurrido, alguien tenía que pagar las culpas y tenía que ser Peltier. Peltier ha recurrido a los tribunales mediante apelaciones diferentes veces, ninguna de ellas ha conseguido nada, la última con el gobierno de Clinton, y lo único que ha conseguido esta última vez, que fue en enero del año 95, pues nada, fue presentar una apelación, y no solo encima que no se la dieron, sino que le castigaron llevándosele desde la cárcel de Davenport a la de Atlanta. La de Atlanta es conocida por el famoso racismo y delincuencia bestial que hay dentro de la propia cárcel, lo cual era algo bastante peligroso para Leonard Peltier, el cual ya había sufrido dentro de la cárcel como, no sé si 3 o 4 intentos de asesinato. Gracias a una campaña internacional que ha habido después de este traslado de cárcel, tanto por envío de cartas, fases, como concentraciones y manifestaciones dentro de los propios Estados Unidos, de grupos de apoyo al movimiento indio y de los propios grupos indios, pues se ha conseguido que Leonard Peltier salga de la cárcel de Atlanta, y bueno, en estos momentos se encuentra dentro de una especie de hospital penitenciario, donde bueno, pues está siendo tratado de unos problemas que tenía en mandíbula, rodilla, que llevaba arrastrando desde hace tiempo. Bueno, dentro de la cárcel también decir que este hombre se ha quedado ciego de un ojo, precisamente porque dentro de las instituciones penitenciarias le han negado asistencia médica. El por qué Leonard Peltier ha sido elegido como cabeza de turco, pues es porque bueno, Leonard Peltier fue uno de los dirigentes del movimiento indioamericano. Era el brazo derecho de quizás uno de los máximos exponentes de este movimiento, que era Dennis Vance. Entonces, pues bueno, Leonard Peltier era interesante descabezarlo, de tal manera que bueno, se intentase desarticular a todo lo que era el movimiento indioamericano, que en estos momentos era el grupo activista político que estaba llevando adelante la lucha por la reivindicación de la soberanía india. Desalojo, porque en ese momento los ocupantes del edificio estaban saliendo por el tejado, desde el que